Bienvenidos en una vez más a Persistencia Retiniana, un podcast dedicado al séptimo arte. Yo soy Ricardo Rosales y estoy aquí con... Celia Sutton. Bienvenida una semana más, Celia. ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo. ¿Tú cómo estás? También estoy muy contento del tema que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre nuestras películas Coming of Age favoritas. Es un género que se ha usado mucho en la literatura, o sea, es un género literario y es un género cinematográfico y además es muy placentero verlo porque te divierte, pero además te confronta, te hace pensar, te hace reflexionar. Entonces va a estar buena la plática. Así es un género que, como tú dices, nació en la literatura, pero fue permeando poco a poco en el cine y se ha convertido en uno de los géneros más, yo creo que más famosos y más disfrutados por la gente, porque es imposible no sentirte identificado independientemente de que tú seas un adolescente o ya seas un adulto, que también esa es otra cuestión que yo quiero preguntarte un poco más adelante, si el género Coming of Age exclusivamente se puede asociar a adolescentes, a personas jóvenes. Pero bueno, ¿por qué no nos cuentas un poco de qué va el género? Sí, claro, bueno, son estas películas que tratan sobre un paso a la madurez, ya sea de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, a la adultez, y este paso o este viaje de estos personajes implican un cambio, una transformación, un crecimiento emocional, un crecimiento, no solo un crecimiento de edad, o sea, de cambio de etapa, sino toda esta transformación emocional o de confrontación con su propia identidad, incluso identidad sexual o identidad o personalidad no sé, de pertenencia, por ejemplo, en una sociedad o de un grupo, en un grupo. Entonces, implica muchas cosas y es este dolor, por eso se llama adolescencia, porque adolece, este dolor de estos jóvenes de encontrarse a sí mismos y de encontrar quiénes son, buscarse. Y entonces las películas que tocan este género, que tocan esta temática, nos muestran estos momentos de encuentro o de transformación de los personajes con ellos mismos, estos cambios que los harán crecer, madurar y despertar en esta nueva etapa o transformarse en lo que ellos están queriendo ser o que es como ese camino de estos personajes hacia esa transformación, hacia el conocimiento de ellos mismos. Es enfrentarse a ellos mismos, a su realidad y aprender algo de ellos para cambiar, para transformarse, como tú dices, madurar, aceptar ciertas responsabilidades que tal vez estaban evadiendo. Y como tú dices, no exclusivamente es crecer en cuestión de edad, sino también en crecer en cuestión espiritual y Exactamente. moral. Sí, y ese camino no es fácil. Y digo, hay muchas películas que lo manejan en un tono de comedia, o sea, el humor se aplica mucho, sobre todo para las películas que tratan de temáticas con adolescentes y pues, de pertenencia en los grupos de la escuela o de las preparatorias o incluso la universidad, pero aunque nos hacen reír por el humor, pero sí es un tema que causa inquietud, molestia o a veces dificultades en estos personajes. O sea, es un camino a veces doloroso, ¿no? Y como tú lo dices, generalmente son películas que se abordan desde una perspectiva graciosa, no sé, comédica, pero sin embargo hay muchos dramas muy interesantes también Sí, que también. forman parte del coming of age. Ahí está, por ejemplo, Boyhood, ¿no? Que fue muy famosa con Patricia Arquette porque se grabó durante 12 años siguiendo la vida de un pequeño, ¿no? Y lo vemos madurar en pantalla durante 12 años. Sí, ese experimento es increíble porque ahí sí estamos viendo al personaje y detrás del personaje, a la persona en realidad, cómo va creciendo. Y este experimento de Richard Linklater es como pues muy curioso porque seguir a los mismos personajes a través de los años y ver cómo sí estos cambios van permeando en ellos, cómo sus personalidades se van formando, concretando y es un experimento pues interesante, ¿no? Muy interesante. Y sí, claro, o sea, obviamente el coming of age puede ser
abordado desde distintos tonos o géneros, como la comedia o el drama, incluso la tragedia, o sea, es se puede abordar de muchas formas, ¿no? Y El mismo Guillermo del Toro, por ejemplo, lo ha hecho con todos sus niños en el género fantástico, ¿no? Y del terror también. así En es. cierta forma, el laberinto del fauno o el espinazo del diablo. Estos niños crecen a través de los monstruos a los que se enfrentan, ¿no? Que son como una extensión de la realidad cruel en la que viven. Así es, y estos monstruos son esa metáfora del monstruo externo, de sus miedos que tienen, ¿no? Que tienen dentro, pero que están exteriorizados en un monstruo, y entonces es el ejemplo o la metáfora de esos miedos internos, ¿no? Entonces eso también, esa es la forma de Guillermo del Toro también de trabajar con esos miedos, ¿no? Y bueno, una de las primeras coming of age del cine, o sea, digo, no de las primeras, pero de las más importantes es obviamente Los 400 golpes, que hemos platicado sobre ella antes, de François Justamente Truffaut. estábamos hablando Sí, de ella antes de entrar al aire, ¿no? así es. Justamente. Y bueno, es un clásico de los coming of age porque Truffaut, además de que es una película muy autobiográfica, que habla mucho de lo que fue la infancia del mismo Truffaut y que tiene a este actor que es Jean-Pierre Léaud, que será este niño que irá creciendo con él, así un poco al estilo de Boyhood, que es lo que estábamos hablando, pero crece con él a lo largo de los años, será su alter ego en distintas películas, ¿no? Entonces irá creciendo, será luego un joven, luego en su etapa de noviazgo, de matrimonio, de divorcio, y a lo largo de los años seguirá siendo este mismo joven, Jean-Pierre Léaud, su alter ego, el alter ego de Truffaut. Entonces vemos cómo va creciendo, y entonces el coming of age ahí se conjunta Se o extiende en se una saga, extiende ¿no? en una De saga, pero películas. además, o sea, traspasa los límites de la pantalla para hacer pues esta nación de cine y realidad, ¿no? Porque aquí tenemos al actor, al niño, a Truffaut, todos en este crecimiento paralelo. Sí, como tú dices, lo vamos viendo enfrentarse a diversos problemas según la etapa del crecimiento que está en la película actual, ¿no? Por ejemplo, en Los 400 golpes lo vemos batallar mucho con una infancia muy difícil, con unos padres que casi creo se van a separar y él lo tienen un poco olvidado. Y después lo vemos en el noviazgo, en la etapa del noviazgo, estar enamorado de alguien que no le corresponde muy bien, ¿no? En la etapa del matrimonio lo vemos batallar con su esposa y se viene este conflicto entre la infidelidad, el engaño, cometer esta acción o no, contenerse. Y es muy interesante, como tú dices, antes que Boyhood existía Antoine, ¿no? De la mano de Truffaut. Sí, esta serie o esta saga de este personaje que, como decíamos, es su alter ego y va creciendo con el mismo Truffaut. Y entonces tiene mucho de autobiográfico esta saga. Incluso Los 400 golpes habla mucho de lo que fue la infancia de Truffaut, de este niño etiquetado en la escuela, este niño problemático en la escuela y que además se da cuenta que su mamá está teniendo una aventura con otro hombre y está engañando a su padrastro, no es su papá, es su padrastro. Y Cierto, es su entonces, padrastro. además, este niño empieza a meterse en problemas y acaba en una correccional, que fue lo mismo que pasó con Truffaut en su infancia. Incluso Truffaut dice que gracias a André Bazin se salvó de acabar incluso en prisión o en y el amor al cine fue lo que lo salvó también de estos problemas. Pero es muy interesante cómo este niño tiene que crecer y Los 400 golpes es esta coming of age, como digo, si hay que hablar de una, esa es la película, porque nos muestra lo doloroso que está haciendo crecer para este niño, su transformación, su entereza, su fuerza, y son estas películas que vienen como decíamos, del género literario, pero viene de las novelas de aprendizaje. Entonces también esa es una forma de que el público o el espectador se identifique con los personajes, con su camino tan arduo, que a veces es muy, muy duro, pero es un camino de crecimiento y de aprendizaje. Ese es el camino del héroe, ¿no? Es que tocan fondo y se lo pasan difícil, pero terminan conociéndose, terminan creciendo y terminan conformando su propia identidad, que eso es lo más importante.
Y aquí ahora que hablamos del tema de Antoine y cómo lo vemos crecer en una serie de películas, te quiero hacer la pregunta que planteaba hace unos minutos. Y es, el mismo término coming of age quiere decir entrar a cierta edad. Y entonces, te digo, se asocia mucho a la adolescencia y esta entrada a la etapa adulta. Pero la pregunta es, ¿existen coming of age con gente adulta? Pues mira, yo creo que sí. Yo creo que no sé si podemos encasillar películas de adultos en este término, pero cada cambio de etapa hay una transformación en la persona y tiene que llevar este camino de crecimiento, porque no todas las películas que nos presentan adolescentes en la escuela o con problemáticas están hablando de un coming of age, o sea, no, sino específicamente las que estamos viendo esa transformación de los niños o de los adolescentes o de los jóvenes, incluso de los adultos, en este cambio de etapa y lo que les provoca este cambio de etapa, la ansiedad, la incertidumbre, la necesidad de reafirmar su identidad. Yo creo que esa es la problemática del coming of age. O sea, que este cambio pues les provoca mucha ansiedad y estos jóvenes tienen que enfrentar esta ansiedad y afrontar los cambios, ¿no? Te lo comento porque, por ejemplo, en mi caso, el cine de Wes Anderson siempre me ha parecido una especie de coming of age tardío. Todas sus películas, todos son estos adultos que de cierta forma terminan con cierta madurez, con cierta enseñanza al final de la película. Recuerdo mucho, no sé si habrás visto Darjeeling Limited, de estos tres hermanos que se van a buscar a su madre a la India, pero hay una serie enorme de aprendizaje en el transcurso de ese viaje. Sí, es que luego esos viajes que son incluso literalmente un viaje, un road trip, que hay muchísimas películas sobre road trips que podríamos platicar en otra ocasión, que podría ser otro tema. Hay que platicar también del road trip. Exacto, podría ser otro tema de algún próximo podcast. Pero ese viaje de iniciación o ese viaje de transformación, pues va de la mano con ese paso también de etapa en la vida de los personajes, ¿no? En cambio de edad. Incluso también lo que platicábamos es el encuentro consigo mismos, o sea, la identidad, por ejemplo, sexual. Hay muchísimas películas en las que hay este despertar sexual en los personajes y se empiezan a encontrar con cosas que no sentían antes, con sensaciones y emociones que no tenían, que no conocían. Y entonces eso despierta en los personajes ciertos cambios y ciertos miedos también, ¿no? Enfrentar los miedos que el cambio les provoca, ¿no? La ansiedad de crecer y esa es la adolescencia, ¿no? Y el cine lo refleja muy bien. Hay muchísimas películas sobre eso. Me viene a la mente, por ejemplo, las películas de Javier Dolan. No sé si las has visto. Aquí te voy a decir otra porque traemos nuestras listas de películas coming of age favoritas. Ahora que lo mencionas, se me fue completamente Mommy de Javier sí, Dolan. Esa es increíble esa película. Esa película es, claro, un coming of age, claro, pero Javier Dolan tiene muchas que es su propia búsqueda de sí mismo. El descubrimiento de su propia identidad sexual está reflejado en muchas de sus películas. Desde la primera, que es Yo maté a mi madre, ahí se está viendo ese rompimiento con su adolescencia o con su niñez, el rompimiento con su mamá, o sea, esta separación edípica, o sea, esta relación edípica que se tiene que romper y que tiene que haber esta separación para que el personaje pueda crecer y además enfrentar su homosexualidad y lo que implica eso. Entonces, creo que el cine de Javier Dolan es un ejemplo perfecto de lo que es el coming of age. Su búsqueda personal está implicada en todas sus películas. Así es, así es. Y yo no entiendo cómo es que no recordé ninguna de estas películas, porque ahora que lo mencionas también, Yo maté a mi madre es una película increíble. Y es que hay muchísimas que tenemos que dejar fuera. O sea, si vamos a platicar cada uno de algunas de nuestras películas favoritas de Coming of Age, pero pues muchas se tienen que quedar fuera por el tiempo de duración del podcast. Si no, podríamos hablar de muchísimas, porque es un género pues muy, muy vasto, ¿no?
Muy, muy vasto. Eso sí, vean las películas de Javier Dolan. Específicamente a mí, Mommy es la que más me pegó increíblemente. Aparte de que es muy bella, formalmente la película es increíble. Transición que hay entre aspect ratios en momentos muy poderosos, ¿no? De la película, que se vuelven fundamentales. Hay que verlos, hay que verla. Es que podríamos hablar ahí también de trastornos emo, Emocionales. emocionales aquí que tiene este niño y pues, también podría ser tema de otro programa. Pero claro, ahí hay nuevamente una separación de la madre y ya es un niño con problemas también y que le cuesta mucho trabajo ver a la mamá relacionarse con otros hombres y hacer su vida y entonces hay una conexión entre ellos que es muy difícil de romper, ¿no? Sí, ahí hay una cierta cuestión de manejo de la ira que él simplemente no puede tener control y también de cierta intolerancia a la frustración también. Sí. Pues si quieres vamos a empezar a platicar sobre las películas que les queremos recomendar sobre el Coming of Age. Así es, empezamos contigo. Ok, Vamos, hay dale. en la década de los 80 un boom de este tipo de películas de Coming of Age. O sea, es como el boom de estas películas y hay un parteaguas con la película que les quiero recomendar, que es The Breakfast Club de John Hughes. Y esta película fue muy importante, es de 1985 y a partir de ella se hicieron muchas más con esta temática, pero creo que esta fue muy importante porque sirvió para que los jóvenes de esa década se pudieran identificar con cada uno de los personajes. Se habló mucho de los estereotipos, o sea, es una película que hablaba de las etiquetas a los jóvenes, de los estereotipos, de la necesidad de pertenecer, de los grupos y la separación que hay en los grupos, incluso del bullying, que no estaba tan de moda en ese momento hablar de bullying, pero creo que es una película que es importante por eso. Y les cuento un poquito de qué va. Son un grupo de 5 jóvenes. De hecho, en español le pusieron el Club de los 5. Son 5 jóvenes que son castigados y tienen que pasar el sábado, muchas horas de su sábado en detención en la biblioteca de la prepa. Y tienen que estar ahí confinados, tienen que convivir unos con otros a pesar de ser de distintos grupos. A lo largo de las horas se dan cuenta que sí tienen cosas en común, que no son tan diferentes unos de otros, que tienen problemas con sus papás, problemas académicos, que inquietudes y miedos que pueden compartir. Y entonces se logra casi una terapia de grupo entre ellos, porque a lo largo de muchas horas empiezan a platicar, empiezan a contar cosas de ellos mismos. Al principio, la relación entre ellos, o sea, cuando llegan, es muy agresiva, o sea, es como de estarse lastimando unos a los otros. Y conforme va pasando el tiempo o las horas del día, pues esto se va suavizando, ¿no? Y entonces es una película que te hace reír, que tiene sus momentos emotivos, es una película que es divertida, la música fue icónica de la película y entonces estos estereotipos que te muestran del deportista, de la niña, de la bonita, del delincuente, de una niña rara, del niño súper estudioso y que no quiere sacarse mala calificación porque en eso se le va todo y es una presión académica fuertísima, pero también siente el rechazo de todos los compañeros porque lo tachan de nerd o de matado. Entonces hay toda esta carga que tienen cada uno de ellos de las etiquetas que son impuestas por la dinámica escolar y que todos tienen que actuar de acuerdo a su etiqueta que les han impuesto o que ellos mismos se han impuesto. Entonces la niña bonita pues tiene que mantener todo el tiempo su mismo perfil y tiene que estar bien peinada, pintada, o sea, y tiene que mantener y no puede ser vista con el nerd y no puede ser vista con el delincuente, o sea, como que cada uno tiene muy delineado en dónde tiene que estar y entonces es una presión tan fuerte para estos jóvenes que entonces en cierto momento de la película terminan todos explotando, o sea, como haciendo catarsis de lo que ha sido para ellos cargar con esas etiquetas, ¿no? El deportista, todo lo que tiene que hacer para mantener su estatus de deportista, o el delincuente, el chico malo que tiene que seguir siendo el malo y mantener ese papel
pues que se ha conformado, ¿no? A lo largo de los años. Entonces, pues es una película muy divertida, es una película que vale la pena revisar nuevamente. Ha envejecido muy bien, yo la vi hace muy poco y creo que a pesar de los años se siente vigente, se siente fresca, se siente divertida y creo que es un coming of age clásico y de las más vistas, ¿no? Creo. Es muy jocosa. Y como tú dices, o sea, el encierro les rompe la dinámica escolar y al final terminan ellos destruyendo todas estas barreras del prejuicio autoimpuesto, ¿no? Por las mismas dinámicas sociales. Y es increíble el cine de Molly Greenwald, que debutó con estas películas como La chica de Rosa o 16 velas. Son películas súper jocosas y que hicieron un boom, como decías, en los 80 del cine de adolescentes. Así es. Y lo interesante es ver cómo cada uno de ellos tienen que actuar como su estereotipo lo manda, pero cuando los sacas de ese contexto y les quitas a los amigos o a la otra parte del grupo y sacas a cada uno y los pones a convivir, se dan cuenta que sí pueden encontrar algunos caminos de comunicación entre ellos que parecían impensables antes, ¿no? Entonces eso es... Sí, son capaces de fluir, Exacto. de Y de liberarse. entenderse unos a otros, ¿no? De comprenderse, no nada más de, como decías, de prejuiciarlos sino ya de llegar a una comunicación y a una comprensión entre ellos, que es muy interesante. Así es. Y es una película casi de culto. O sea, ha sido parodiada y referenciada hasta el cansancio. Sobre todo la escena final donde él festeja, ¿no? Que se quedó Sí, con la chica bonita, con Molly Greenwald. sí, hay muchas curiosidades, es una película de culto, hay gente que la ve y la ve miles de veces, y entonces sí, sí, así. Y la música fue muy importante también, entonces, bueno. De pronto todos se ponen a bailar en la biblioteca. Esta también es una secuencia súper cómica y divertida. Entonces, sí, es una película que a pesar de lo ligera que parece, pues sí toca temas importantes, ¿no? Entonces tiene la combinación de las dos cosas. Que hay que comentar también que el género coming of age siempre trae cierta moraleja escondida, ¿no? Sí, que es como es lo que decíamos, que viene de las novelas de aprendizaje, en las que, bueno, no se trata de una moraleja, pero se trata de ver a los personajes, pues, en su camino y cómo se transforman. Entonces eso te hace a ti como espectador aprender también, ¿no? de su camino. Pues yo una de las películas que te traigo y que me encanta, es mi película coming of age favorita, es Rushmore de Wes Anderson. Es su segundo largometraje, que el primero con el que colabora con Jason Schwartzman y que se extendería durante muchas más películas. Y es una película muy, muy buena. Va sobre un joven que estudia en una escuela así de paga y muy, muy importante, que es muy hiperactivo y es muy inteligente y todo lo quiere hacer. Es una persona que se quiere comer el mundo y lamentablemente pues no es bueno en todo, a pesar de que él trata de sobresalir en uno y cada aspecto escolar. Es un obsesivo con la perfección a pesar de que no siempre la puede alcanzar. Y pues esta película trata mucho sobre esta búsqueda de la identidad y de aceptarse a uno mismo de cierta forma tal cual es, porque él incluso niega su origen, ¿no? Niega a su padre, que es una persona que trabaja bastante para mantenerlo en esa escuela, se dedica a ser peluquero, pero él se inventa otra fantasía, otra vida fantástica, como para llamar un poco también la atención y darle un poco de sazón a esta vida, porque él es el top de esta escuela, ¿no? Entonces quiere mantenerlo de esa forma. Y creo que entre toda esta mezcla y esta confusión de encontrarse su persona es lo que lo lleva incluso a enamorarse de una maestra de la escuela, y hace todo lo posible por tenerla a su lado. Creo que esta confusión en la identidad es lo que lo hace llegar a esta infatuación por esta maestra, que puede llegar a ser incluso muy molesta, ¿no? La acosa y la sigue a todas partes, entabla una relación con el padre de uno de sus compañeros que son nefastos, de estos bullies típicos, interpretado por Bill Murray, y al final termina
acercándolos, ¿no? A estas dos personas, a Bill Murray y a la maestra, y entonces él se molesta, ¿no? Porque evidentemente ellos tienen más en común entre ellos como adultos Claro. que él como un joven inexperto con esta mujer, ¿no? Pero haz de cuenta que este hombre también es tan egoísta en su ser tan egoísta, te digo, quiere hacerlo todo y ser el mejor en todo desde esta parte egoísta. Que incluso trata de destruir la vida de ambos, de la maestra, trata de destruir la vida de su amigo Bill Murray con el fin de poder salir siempre vencedor. Y pues finalmente sí termina dándose cuenta de que lo que está haciendo no está bien, ¿no? Después de todo esto que decimos, de toda esta transformación y crecimientos que va teniendo en la película, se da cuenta de que no está bien lo que hace. Y eso es lo que me gusta de la mayor parte de las películas de Coming of Age que elegí, es que no se dan cuenta de que, o sea, hay cierto egoísmo en estos personajes tan jóvenes que no les importa destruir la vida de otros por aparentemente construir lo que ellos les gustaría que fuese su realidad. Y es algo que me gusta bastante de esta película. Que yo creo que uno de los rasgos o uno de los adolescentes y cuando están creciendo es ese egocentrismo o egoísmo del que hablas, porque para ellos en ese momento de crecimiento están tan sumidos en sus propios deseos, problemáticas, sueños y todo, que solamente tienen espacio para pensar en ellos mismos. Entonces yo creo que ahí esa es parte de esa madurez, ¿no? Uno se vuelve más empático, uno piensa en los demás conforme vas creciendo. Yo creo que los adolescentes por naturaleza son, en su mayoría o casi todos, un poco egoístas, porque es parte de esa inmadurez o de ese camino o de esa transformación que llevan los adolescentes de tocar fibras interiores que los hace de pronto ser empáticos con los demás, pero eso viene con la edad y con la madurez y con la reflexión y con los golpes que de pronto el crecimiento les da, o sea, ese dolor de crecer, ¿no? Y entonces ahí es cuando se pueden ver reflejados en los demás o pensar un poco en las necesidades de los otros, pero creo que de inicio los adolescentes son casi siempre egoístas, ¿no? Egoístas, tienes toda la razón. Y es por eso que casi todas las películas que tengo, al menos yo en mi lista, siempre ese es el tema. Hay un tema muy grande de egoísmo y de destrucción de los demás. Tal vez no queriendo, pero que se hace. Y esta película, pues es súper cómica. Obviamente, Wes Anderson tiene un humor muy definido desde su primera película, desde Bottle Rocket, y que lo ha seguido explotando hasta ahorita. Entonces la película es muy, muy divertida y muy entretenida. Y Jason Schwartzman lo hace increíble también. Y su estilo ya también se empieza a notar, ¿no? Su estilo visual. Así se empieza a notar, como que se refrenda en la siguiente película, pero aquí sí empieza a ver un poquito vemos germinar un poquito de ese estilo. Así es. Y justo... ¿Y cuál es tu siguiente película? Sí, ahorita que estás hablando pues de los jóvenes que de pronto pues no tienen espacio para pensar en los demás, mi siguiente película, y es una recomendación de verdad que vale la pena y que vale la pena revisar porque quizá no es tan conocida, pero creo que habla del papel de las mujeres en la sociedad y además toca muchos temas, pero los toca con humor también y que vale la pena conocer. Es Las mujeres de verdad tienen curvas y es de Patricia Cardoso, es una directora colombiana, esta fue su primera película, su ópera prima, y es una película que se filma en Estados Unidos y que habla sobre una chica, una joven mexicana estadounidense, o sea, que vive en Estados Unidos, pero toda su familia es mexicana, ya establecidos tiempo atrás en Estados Unidos, pero entonces aborda muchísimas problemáticas y muchísimos temas, ¿no? Habla de la integración de los mexicanos en la sociedad norteamericana, habla de las raíces, tradiciones y el peso de la familia para estos personajes, sobre todo para la mamá de esta chica mexicoamericana, y de
otro tema tan importante como es los cánones de belleza, o sea, los estereotipos de si una mujer para ser bonita tiene que ser delgada y que si tiene sobrepeso entonces ya no se va a poder casar y no le va a poder gustar a nadie. Y la necesidad de estas niñas de integrarse a la sociedad y poder estudiar una carrera y tener un futuro fuera del que marca la tradición o marca pues lo que se espera de ella por parte de su familia, ¿no? Y sobre todo de su mamá. Y entonces les platico un poquito de qué va. Esta chica está saliendo de bachillerato, o sea, ya tiene que elegir universidad, pero y ha estudiado gracias al esfuerzo de su familia, pero la mamá ya cree que es momento de que ella ya deje de estudiar para poderse casar y además tiene que ayudar en la fábrica de la hermana, un taller de costura y que le cose vestidos de alta costura para Bloomingdale's y se los pagan a un precio irrisorio cuando en la tienda los venden muy caros, ¿no? Entonces también aborda el tema del trabajo mal pagado, ¿no? De estos talleres de costura y como estas mujeres pues no tienen muchas opciones y tienen que trabajar en lo que sea y entonces las vemos mucho en este taller trabajando, todas ellas, algunas de ellas tienen sobrepeso, entonces se maneja el tema también del sobrepeso y de que están cosiendo vestidos que ellas mismas no podrían usar porque no caben en el vestido y lo mencionan así, pues se maneja con un humor pues que de pronto es genial porque esta niña se está afirmando a sí misma y se está dando cuenta que no necesita ser delgada para gustarle a otro niño y que además ella se quiere como es, que los temas, por ejemplo, de sexualidad tampoco la ponen tan nerviosa como a la mamá, que se escandaliza porque una niña se embarazó o que tuvo relaciones fuera del matrimonio. Entonces, hay ese choque generacional entre ellas dos que es muy divertido, pero que es muy importante porque la mamá se la pasa viendo telenovelas, que ahí también salen como estos estereotipos y prejuicios sobre la mujer, que nada más se debe de casar, que no debe de tener relaciones antes del matrimonio y todo esto, pero además la mamá le dice que tiene que enflacar porque si no, no se va a poder casar y tiene la mamá volteado a San Antonio. Tiene a San Antonio de Tiene cabeza. a San Antonio de cabeza rogando que alguna de sus dos hijas se case porque la grande ya está medio quedada porque está en el taller de costura y ella su esperanza para poder tener nietos pronto y la mamá hace un papel que te da muchísima risa. Entonces es una historia muy fresca, muy interesante, muy divertida, pero que en el fondo, o sea, tiene, digo, muchos subtemas súper importantes, ¿no? Sí, suena una película súper vasta. Yo no la he visto, pero todos los temas que mencionas, pues sí son muy propios. Por ejemplo, ahorita que comentas San Antonio de cabeza, si alguien nos escucha fuera probablemente de México o fuera de Latinoamérica, probablemente no lo entienda, pero es parte, ¿no? Parte de esta cultura católica de los latinoamericanos, pero me imagino que más arraigado en los mexicanos, ¿no? De que te tienes que casar a cierta edad como mujer, obviamente, porque el hombre pues se puede casar a cualquier edad aparentemente, ¿no? Según estos prejuicios latinoamericanos. Te tienes que casar a cierta edad porque si no, ya te quedaste. Te Ya te quedas a quedaste, ahora vestir sí como santos. dicen, a vestir santos, Sí. exactamente. Sí, no, y es increíble porque aparte donde está filmada este como barrio mexicano en Estados Unidos, en Los Ángeles, y se ven ahí las tradiciones y le parten su pastel de cumpleaños y hablan mucho español entre español e inglés. Y una de las cosas más interesantes es que los hombres de la película sí, de pronto son generadores de cambio y la que tiene más arraigadas las tradiciones, los prejuicios y las exigencias es la mamá. O sea, la relación con la mamá es el eje de la película, es el hilo conductor, es lo más importante. El papá, por ejemplo, la apoya para que ella sí vaya a una universidad porque tiene una beca en Colombia y para ella es un reto y es un gran logro. Su profesor, por ejemplo, la ayuda para que entre a la universidad, para que aplique para una beca. O sea, el profesor cree en ella y la apoya. Su primo la apoya. Su novio, que no es, que es un norteamericano, que es gringo,
pero le gusta tal como es, y le dijo, a mí no me importa que tengas sobrepeso, a mí me gustas como eres, o sea, no me importa que estés llenito, o sea, y ella le dice, es que estoy gordita, sí, pero no me importa, o sea, como que el rechazo, la exigencia y todas esas ideas tan ancladas en la tradición vienen de parte de la mamá. Eso es lo más interesante. Ella es la que le dice que si está gorda nadie se va a casar con ella, que sí, que tiene que trabajar. Y hablando un poquito de lo que decías del egoísmo, y por eso te lo mencionaba, cuando ella empieza a trabajar en el taller y le dicen que no quieren que ella estudie una carrera porque ya se tiene que casar y tiene que ayudar en la familia, ella está, la verdad, bastante decepcionada y odia el trabajo en el taller. O sea, dice, aquí hace muchísimo calor, este es un trabajo sucio, y demerita un poco el trabajo de la hermana, lo que le duele mucho a la hermana, porque la hermana no considera que coser vestidos sea un trabajo sucio, porque para nada lo es. Pero este aprendizaje y este camino de ella, del egoísmo, a comprender la importancia del trabajo de su hermana, ese es el camino de crecimiento también de ella. Un poco reafirmarse como mujer, pero también aceptar que su hermana hace un trabajo digno y aprender a ayudar, ¿no? Porque al principio sí está muy renuente y se enoja y se sale del taller, o sea, como que en esa parte sí se muestra ese egoísmo de los adolescentes que mencionas. Sí, se me imagino que ha de estar muy buena la película. ¿Sabes dónde la podemos ver? Sí, está en YouTube, está en YouTube. Oh, increíble. Sí, gratis en YouTube la pueden ver, dura poquito, no es muy larga y está pues muy ligera, la verdad es que se toca con ligereza, pero te deja temas para la reflexión. ¿Cuál es tu segunda película? Fíjate que mi segunda película la acabo de ver recientemente, es una película muy nueva, se llama El octavo grado o Eighth Grade de Bob Burnham. Y esta película sigue la vida de Kayla, una chica que hace videos en internet y es muy gracioso, desde ahí es un poco irónico, porque su canal de YouTube se trata de dar consejos a otros adolescentes para salir del cascarón, para agradarle a otras personas y convertirse en este chico cool. Y resulta que ella es todo lo contrario, ¿no? En su escuela, en su secundaria. Ella es todo lo contrario, es una chica muy tímida, es una chica que es relegada por sus compañeros un poco por ser rara. Es una chica un poco llenita también, con todo su rostro lleno de acné, y que simplemente no cumple con los cánones de belleza apropiados, ¿no? Entonces, hay cierto paralelismo, ¿no? Lleva una doble vida, una vida muy fantasiosa en este mundo virtual y otra vida nada que ver en el mundo real, ¿no? No se explica muy bien por qué no tiene madre, solamente tiene padre y él pues es un personaje muy bello, ¿no? Porque es un personaje que siempre trata de impulsarla y Kayla lo toma esto a mal, lo toma como si fuera, como si la tratara de sobreproteger o si siempre lo tuviera como respirándole en la nuca, como si no la dejara ser libre y la dejara ser en paz. Y otra vez, nuevamente se repite mucho de este egoísmo. Hay mucho rechazo de Kyle hacia su padre. Que también es necesario, ¿no? Hay veces ese rechazo y lo vemos en muchos personajes, porque ese rechazo que de pronto en los adolescentes vemos hacia los padres es ese camino de reafirmación, de separación necesaria para encontrarse a sí mismos y luego poder volver a conectar con los papás, ¿no? Exactamente, y justamente eso es lo que sucede en la película, que su relación con su padre es más secundario. Lo principal es ella tratando de conectar ambos mundos, este mundo fantasía, bueno, este mundo virtual que es cierto, un poco cierta fantasía y este mundo real. Ella quiere aterrizar ese mundo virtual hacia lo real y pues la vemos fallar muy duro, ¿no? Y con escenas que pues hay que entender que Kyla pues es parte de una generación tal vez muy diferente a la tuya, que a la mía, ¿no? Y son jóvenes que tal vez tienen experiencias que tal vez tú y yo tuvimos un poco más tarde, ellos la tienen un poco más temprano, más ¿no? niños. Entonces la vemos a ella batallar con en cuestión de sexualidad, ella está enamorada del hombre hegemónico, de este joven hegemónico, ¿no? Deportista. Del más popular, ¿no? El más popular de todos. Y lo más interesante es que, por ejemplo, él no está interesado en ninguna mujer que no le mande fotos desnudas, ¿no?
y ella como que la vemos de pronto como que va a caer en esta línea, pero no cae, no cae. O sea, y es algo que me gusta mucho de la película. La película hay cierto humor. Las personas que conocen a este director sabrán que es un humor a veces muy ácido, un humor muy negro, muy, muy, muy negro. Entonces, sí te ríes un poco de las situaciones que le suceden a Kayla, pero a la vez estás temiendo mucho a que no vaya a caer en una situación que la ponga en riesgo, ¿no? En otra ocasión, un hombre sale con una serie de jóvenes más mayores que ellas, de preparatoria, porque ella justamente va ya a terminar su último grado de secundaria y va a entrar a la preparatoria. Y los llevan a una casa abierta, una especie de casa abierta, y ahí conoce un grupo, ¿no? De jóvenes un poco más grandes. Y la vemos en riesgo en un carro de uno de estos hombres que la va a llevar a su casa. Y uno está temiendo porque Kayla ojalá supiera salir libre e ilesa de ese tipo de situaciones, ¿no? Pero la vemos al final entender que no tiene uno porque ser ahora sí que monedita de oro y caerle bien a todos, ¿no? Ahora que es un podcast de dichos regionales mexicanos, ¿no? Sí, Este, salieron al, los dichos. sí, salieron los dichos, sí, que al final pues no tiene por qué agradarle a todo el mundo y que lo esencial es simplemente ser ella y la vida va a ser más simple en cuanto ella se muestre tal cual es, ¿no? Sí, como dices, siempre hay como un aprendizaje y a la mala o a la buena, digo, si no es fácil, pues será a los golpes, ¿no? Pero los personajes terminan transformándose y aprendiendo. Sí, es una película que yo recomiendo mucho porque ¿En te dónde digo, lo es podemos ver? cómica. Fíjate que la pueden ver en internet, o sea, en Google. Yo así la vi, creo que la vi no sé si podemos decir marca, O pero, sea, pero la vi en o que Cuevana la busquen 3. en su página favorita. Así que recientemente Cuevana 3, no sé si viste, pero hubo ahí Que la tiraron, ¿no? la tiraron por 24 horas y como que hubo mucha gente entró en pánico porque es la página de las más visitadas, pero pues ya funciona y si la quieren ver ahí la pueden encontrar seguramente. Ok, buenísimo. Así es. Y el cine de Bob Bonner es increíble, ¿eh? Quienes puedan ver más de sus otras películas, ha sacado dos, pero ha sacado especiales de Netflix sobre todo. Entonces, quien los pueda ver son muy graciosos, son muy graciosos y hay que verlos con cierto criterio, con cierta distancia, porque puede Ujú. llegar a ser un poco agresivo. Ofensivo. Pero sí, un poco ofensivo, pero hay que verlo con cierta distancia. Y si puedes encontrar cierto gusto por ese tipo de comedia, pues o tú tienes ese tipo de gusto de comedia, te recomendaría que vieras alguno de los especiales de Bo que ha sacado en Netflix, por ejemplo. O si no, 8 Grade, que es un poco más suavecita. Sí es a veces muy frontal, especialmente en el ámbito sexual, pero son buenísimas todas. Pues yo te voy a hacer una tercera recomendación de una película que a mí me encanta. No sé si viste The Florida Project Sí, de la vi Sean Baker. recientemente. Sí, esa se puede ver en Amazon Prime. Es el director que hizo Tangerines, que también es una película muy, muy dura, fuerte y que también Y se también puede. ahí hay También cierta es coming of age, transformación y cierta claro, claro. madurez. Es Así increíble esa es. película también. También se aplica para un coming of age, pero el proyecto Florida es con una actuación de una niña que, bueno, a mí sí me robó el corazón, es Brooklyn Prince, que es una niña súper talentosa y nos muestra un lado de Estados Unidos que normalmente no se ve en el cine o que no es el que se quiere mostrar, pero justo a espaldas de Disney en Anaheim está un motel o uno de estos proyectos que les llaman a estos como de vivienda en el que rentan estos cuartos como tipo motel, pero que que son de paso, no se pueden instalar ahí tanto tiempo. Y vemos a una mamá muy joven, una madre soltera muy joven con su pequeña, y vemos a esta niña que se adueña del espacio. Es increíble porque ese espacio que de pronto es muy hostil, pero lo hace su campo de juegos. Entonces
ella con un amigo y luego con otra de las niñas o los niños del edificio se empiezan a meter en una serie de problemas por jugar en donde no se debe o ciertos juegos, pero para ellos ese es su campo de juego, entonces es muy divertida la película, es muy bonita, es muy triste de pronto también, pero no maneja el melodrama, o sea, no se trata de un melodrama. Y toda la película está narrada desde el punto de vista de esta niña, que es lo interesante. Entonces nos bajamos a ese mundo de los niños, a ver cómo ven el espacio como su campo de juego, cómo se las ingenian para conseguir helados, cómo se las ingenian para entrar en lugares abandonados y hacer travesuras, y cómo este lugar se convierte en el parque de diversiones que para los otros niños es Disney, pero para ellos es este espacio, los árboles. Hay una escena que están jugando en un árbol caído que está roto, que se cayó y la niña está jugando ahí y dice, este árbol es mi favorito porque a pesar de haber caído, sigue creciendo, las plantas le siguen creciendo, o sea, las hojas siguen creciendo. Entonces, es una niña súper despierta, súper vivaz y es un personaje entrañable y está todo el tiempo conviviendo. Hay un personaje que también es increíble, que es el de William Dafoe, que hace como del intendente o el gerente del lugar y a pesar de parecer como muy duro, ¿no? Así como muy mandón o así, tiene una empatía y una calidez y una sensibilidad ante los problemas de la niña que se ve que está encariñado con ella y y comprende además la situación de la mamá porque la ayuda en ciertos momentos. Y luego la mamá es un personaje que podría ser también un personaje que está transformándose, o sea, podría ser este coming of age también de la mamá, ¿no? Porque siendo ella muy joven, de pronto se ve con una hija de 8 años, sin dinero, sin trabajo estable, ganando dinero de vender perfumes, de imitaciones de perfumes en un campo de golf, teniendo que incluso llegar a prostituirse para sacar algo de dinero, para darle de comer a la niña. Y todo lo ve en un plan también como de juego, de que ella también quiere seguir siendo joven y vivir su juventud. Y de pronto se ve con una responsabilidad que no puede cumplir y entonces ahí es donde viene también la parte pues, más álgida de la película, ¿no? Entonces creo que es una película que se debe de ver, es entrañable, que se la súper recomiendo y a mí me encanta, ¿no? ¿Te gusta? A mí me gusta mucho, pero yo cuando la vi a mí sí se me hizo muy dolorosa porque de Muy pronto dolorosa. hay mucho prejuicio hacia la madre de parte de los vecinos y ese prejuicio se extiende un poco hacia la hija, ¿no? Pero entonces vemos a la hija que intenta encerrarse de este todo smog, ¿no? En sus mundos de juego y en su imaginación para no sentirse oprimida ante este mundo hostil como tú lo comentas. Y sí, a mí se me hizo dolorosísima. Dolorosa, es muy dolorosa. Y es dolorosa, pero es una belleza. O sea, es una película como, Sí, sí, muy, muy es que bella. O sea, la niña la niña tiene es un hermosa, carisma es un increíble. carisma increíble. No, y lo visual también está muy bellamente filmado, ¿no? O sea, los colores, o sea, en este ambiente tan hostil que nos están mostrando, pero está filmado en las puestas de sol, con la iluminación muy cálida, de pronto se ve como casi la luz hacia la cámara, entonces los colores que torna, está filmada en 35 milímetros en película, entonces tiene unos tonos la película muy bellos y una forma de iluminar con luz natural también muy especial, ¿no? O sea, como que tiene este aire de una irrealidad, como de un cuento, como de un cuento de hadas, a pesar del lugar en donde están, ¿no? Este mundo de la niña que se inventa es muy bello, a pesar de lo hostil del terreno, ¿no? Y sí, finalmente te quedas con la idea de un mundo o de un Estados Unidos marginal que no se ve muchas veces y que pues nos los hace visible con esta película Sean Baker, ¿no? Así es, totalmente. Y yo creo, ya para terminar, te tengo una última recomendación. Es una película que a mí me gusta bastante. No sé si sea del agrado de muchos. Yo creo que sí, es una película de culto. Se llama Ghost World. Es una película que está basada en el cómic homónimo de Daniel Clowes.
y que es dirigida por Terry Seagoff. Me gusta bastante, es una de las, creo que fue la primera la que metió un poco al mundo del mainstream a Scarlett Johansson. Es una película sobre dos amigas y cómo se enfrentan a un Estados Unidos capitalista en una sociedad de consumo y donde ellas están muy insatisfechas, ¿no? Con esta vida. Y el personaje como que eje de esta trama es esta chica Enid que simplemente no se halla satisfecha con la vida que la rodea. No, no le parece que el Estados Unidos actual como que le haga sentido, ni mucho menos se identifique con él. Entonces la vemos siempre atacando a este sistema con un humor muy ácido, ¿no? Muy ácido, y tiene a su lado a su amiga Rebecca, interpretada por Scarlett Johansson, que le hace de pronto segunda, ¿no? Entonces, estas chicas acaban de salir de la prepa y están viendo qué hacer, ¿no? Todos sus compañeros van a seguir a estudiar una universidad, pero ellas no quieren seguir ese camino, quieren ir a vivirse, a vivir juntas y a vivir otras experiencias que simplemente la universidad no les va a dar, ¿no? Pero llega un punto donde se empiezan a separar, quieren rentar una vivienda para explorar esa libertad lejos de sus padres, pero Scarlett Johansson, por ejemplo, el papel que hace de Rebecca, consigue trabajo, pero Enid como que no le gusta mucho esa sociedad de consumo y ella se aleja un poco de eso, entonces empiezan a tener objetivos diferentes y también hay cierta desconexión entre su amistad que también las lleva a otra etapa de crecimiento. Entonces creo que el conflicto principal se hace más álgido cuando en una publicación de un periódico ven una carta, una persona que está buscando a lo que él cree es su alma gemela que conoció en un aeropuerto y a la que le ayudó a recoger unos papeles que se le habían caído. Entonces estas chicas tratan de hacerle una broma, tratan de comunicarse y hacerse pasar por esa chica y lo Por citan. ese amor. Así es, y lo citan en un restaurante y van a espiarlo, a verlo, nada más hacer el ridículo, a esperar a una persona que nunca va a llegar, ¿no? Y Enid termina sintiendo cierta, como que este patetismo de este hombre la hace sentirse identificada con él y lo empieza a espiar y lo empieza a seguir hasta que se empieza a meter en su vida. Siente una conexión con él que no había sentido con absolutamente nadie y cabe decir que este hombre ya es un ancianito. Toma incluso mucho de Lolita, por ejemplo, de Nabokov, ¿no? Y ella te siente que él solamente la entiende y como te digo, empieza a desconectarse un poco de su amiga. Ella casi pareciera como si fuera a hundirse en todo momento, ¿no? Y que solamente está buscando una balsa sobre la cual asirse, ¿no? Para no caer en lo más fondo. Y cuando su amiga deja de ser esa balsa, ahora este Este hombre hombre se es. convierte en este refugio. Ya vamos a sonar tal vez muy repetitivos, pero es ella siendo egoísta, ¿no? Y llega a destruir la vida de todos, porque al final la amiga ya no entra a la universidad porque ella quería vivir estas experiencias de libertad con Enid, pero Enid no quiere conseguir trabajo y entonces se va con este hombre y cabe mencionar que este hombre sí se encuentra con el amor de su vida. Ella sí logra hablarle, pero Enid le destruye esa oportunidad para quedárselo para ella, ¿no? Y al final se da cuenta de que ni siquiera es él lo que ella andaba buscando. Y la pregunta es, ¿qué está buscando Enid, no? La película tiene un final muy enigmático que se puede leer de miles de formas. Y te digo, ¿qué está buscando? ¿Qué está buscando Enid? Es una película que de hecho ni siquiera no nos da respuesta. ¿Qué está buscando? No lo sabemos y nunca lo vamos a saber. Y cada quien, dependiendo de si se pone en su lugar o no, le dará una resolución a esa búsqueda. ¿Qué está buscando? Es un coming of age casi inconcluso, ¿no? Casi como Lo si que fuera pasa el es que no coming todos, y no el sí, no, age. exacto, no todos los coming of age te van a dar esas respuestas, no todos van a llegar a las mismas respuestas. Yo creo que muchos se quedan en la búsqueda y muchos se acaban perdiendo, o sea, no todos tienen que terminar en esa transformación que sea positiva del encuentro consigo mismos y esa transformación, ¿no? Una transformación positiva, sino que muchos de ellos, y depende obviamente del tono de la película, el director o lo que se quiere expresar, muchos
pueden perderse en el camino y pueden acabar pues mal, ¿no? O sea, hay películas en las que vemos a jóvenes terminar en droga o terminar ¿no? en suicidio incluso, o sea, en situaciones pues muy dramáticas o muy trágicas porque en ese camino pues no llegan a salvar los obstáculos que se están imponiendo en su camino, ¿no? Así es, y es una película muy disfrutable. Dura bastantito, ¿eh? Para hacer películas de Coming of Age ¿En dónde siempre la suelen podemos ver? durar en No sabes, en internet internet también. también. Sí. Sí, fíjate que yo la vi, bueno, cuando yo la vi había una edición de Criterion Collection en 1080p, así para ver en una de esas Está muy páginas bien. en internet y se ve increíble. Y se veía muy bien. Sí, se veía increíble y así. Entonces, sí, a mí me encanta esa película porque justamente no te da una respuesta, se queda inconclusa, te deja con un vacío muy grande en el corazón, ¿no? Pero tiene muchas escenas muy icónicas. El humor es un poco, también pudieras llegar a ser un poco Ácido, negro. agresivo, pero es muy disfrutable también, muy disfrutable. Pues yo tengo una última recomendación así de volada. Que es una recomendación que compartimos. Esa película que vas a mencionar me gustó bastante. Pero va, Sí, dale, y dale. además es mexicana, entonces no habíamos recomendado ninguna ni un coming of age mexicano, entonces vale la pena. A mí me tocó verla en el último festival de Morelia, creo que tú también, en el que fue virtual, entonces pudimos Así es. verla así. Y se llama Blanco de Verano, de Rodrigo Ruiz Patterson. Y es una película, la verdad, que a mí me encantó porque te muestra este niño de 14 años. También aborda muchísimas temáticas, aparte del coming of age, está hablando de una mamá también soltera o divorciada que se encarga solamente de su hijo y esa relación codependiente de la mamá con el hijo, que además están todo el tiempo juntos, que hay también ahí un rasgo de una relación edípica entre ellos, o sea, de pues algo pues incluso muy obsesivo por parte del niño que no soporta que la mamá de pronto tenga una relación con un hombre y un buen hombre que la cuida y que se preocupa por ellos, incluso por él, pero el niño no está pudiendo con esa separación de la mamá, con esa aceptación de otra persona, de otro integrante de pronto en la casa y entonces se vuelve bien difícil para él, lo vemos a él con ese dolor y ese sufrimiento de tener que compartir a su mamá de pronto y entonces la mamá trata de incluir, de hacer la dinámica entre los tres, pero el niño no puede, o sea, este niño que se la pasa todas sus tardes en un lugar de desechos, en un basurero, arreglando un camper, porque es su ilusión salir en un viaje en camper, y se pasa arreglándolo y barriendo y limpiándolo para jugar a que está en este camper. Y ahí pasa sus tardes consigo mismo, en reflexión, pensando, pero vemos cómo le cuesta trabajo compartir a su mamá con esta nueva pareja. Y este crecimiento, este niño adolescente está siendo muy doloroso para él, ¿no? O sea, entonces es una película que a mí me encantó, que la estética, la fotografía, el color de la película se me hace increíble. Toda la primera parte, antes de que la mamá empiece a convivir con este nuevo hombre con el que empieza a salir, está la casa pintada de colores, los colores son muy brillantes, son chillones, hay amarillos, azules, rojos, la casa desborda de color y de pronto cuando ya tiene esta relación con él y ya es su pareja y se muda a vivir un poco con ellos, empiezan a pintar la casa de blanco y el blanco es este blanco de verano, la pintura, y empiezan los colores a volverse más neutrales y se apaga un poco como esta ansiedad del color que te genera al principio de la película, todo se empieza a ser más apacible, más llevadero, pero por dentro el niño no está bien porque él está sintiendo que le están arrebatando a su mamá. Entonces es una película que a mí me gustó mucho, que creo que vale mucho la pena ver y no sé qué opinas tú, Ricardo. Sí, a mí me encanta Blanco de Verano, me gustó bastante cuando lo vi en el Festival de Cine de Morelia. Como tú dices, creo que juega muy bien con el lenguaje cinematográfico, ¿no? Como tú dices, antes de que veamos el contacto de su madre con este hombre, todo está en colores, hay focos incluso, ¿no? Ambientando la casa de casi como un antro. Hay mucho juego de color Ajá. muy, muy, muy bonito. Y él y su mamá los vemos siempre gozando la vida y
y cuando llega el hombre, la casa se pinta totalmente pálida y hay un cambio muy grande en la relación de este chico con su madre y él explota, ¿no? Él de cierta forma se vuelve un rebelde con tal de desaparecerle a ese hombre, a su mamá, ¿no? Nada más quiere tenerla para él y le hace la vida imposible. Sí, no puede controlar sus impulsos, no puede controlar su enojo y sabiendo que está lastimando a la mamá, pero con todo y todo no puede controlar esos impulsos que son más fuertes que él mismo, ¿no? Y entonces ahí está ese crecimiento, ese dolor otra vez del adolescente y las decisiones que con esa inmadurez tienen que ir tomando, ¿no? Y entonces vemos a este adolescente tomando de pronto malas decisiones, ¿no? Cerca del final hay una escena que a mí me remonta bastante a Tarkovsky en Sacrificio, con este fuego muy intenso, claro. y ese plano que lo sigue desde la casa hasta la fuente del fuego. Y a mí me gustó bastante esa película. Me sorprende ahora que justamente en el grupo de WhatsApp del taller comentaban sobre las nominaciones al Ariel, que no me pareció haberla No visto, está nominada, ¿verdad? ¿verdad? No, a mí tampoco, creo que no está nominada a ningún Ariel, pero digo, la verdad es sí es una película que sí podría tener algunas nominaciones, Sí, ¿no? a mí me pareció increíble en la forma, en el desarrollo del diálogo y en la resolución que le da al final de la película. A mí me pareció muy, 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 muy buena. Pero cabe decir que sí hay una película de Rodrigo Ruiz Patterson nominada, que es un cortometraje que se llama Arreglo Napolitano, que lo vi esta semana en Filmin Latino, estaba gratuito y está también increíble, ¿eh? Si pueden verlo, véanlo, porque ese hombre la verdad es que tiene un dominio del lenguaje, de la forma y del guión muy, 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 muy interesante, muy bueno, muy, muy bueno. Y bueno, Blanco de Verano no sé dónde se pueda ver. ¿Tú sabes, Ricardo, dónde? Ojalá pronto salga en plataformas, pero supongo que se puede rentar en Cinepolis Click, ¿no? No estoy muy seguro, pero habría que revisarlo, pero ojalá que pronto salga en plataformas, en Netflix o algo así. Pues bueno, creo que hasta aquí con las recomendaciones. Se quedaron muchas otras que podríamos mencionar, como Juno, como Comentábamos Harry Potter fuera del aire. Call Me By Your Name. Claro, digo, Harry Potter acompañamos a los personajes en todo su crecimiento, desde que son niños hasta que son ya casi 8 adultos. Pero películas de Coming of Age. 8, exactamente. Y bueno, Call Me By Your Name, que fue una de las más sonadas en años recientes en los premios. Lady Bird, obviamente, también. Una que me gusta mucho es Booksmart, que también De Olivia Wilde, y no hablamos de ella, y está sí, esa ya muy no nos dio buena. tiempo. Está muy divertida, también es una comedia. Juno, que decíamos que aparte toca el tema del aborto, ¿no? Y el aborto es un tema importante, a pesar digo, en un coming of age, hablando de las decisiones, ¿no? Que tienen que tomar de pronto estos adolescentes o jóvenes. Lamentablemente. Entonces, bueno, hay muchísimas sí, que ya no podremos continuar porque ahorita traemos el tiempo muy corto, pero algún día hablaremos de alguna de estas películas. Juno de Diablo Cody, que a mí me encanta también. Pero bueno, ¿dónde nos pueden escuchar, Celia? Sí, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en nuestro canal de YouTube Persistencia Retiniana y Google Podcast. Exacto. Así es. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Las mías son en Instagram @derricky.com y en YouTube y Letterboxd como To Catch a Film. ¿Las tuyas, Celia? Y yo en Twitter es @celsut, en Instagram @celisuton. Me pueden leer en elespectadorimaginario.com cada mes. La próxima semana vamos a estar hablando de recomendaciones de septiembre. Estén aquí con nosotros. Vamos a traerles 6 películas increíbles que no se pueden perder. Entonces nos vemos la próxima semana, Celia. Hasta la próxima semana y bueno, espero que les haya gustado este tema de Coming of Age y nos vemos con las recomendaciones. Cuídense y que estén muy, muy bien. Hasta luego. Hasta luego.